mientras el chiquillo dormía. De pronto la radio empezó a dar un programa desde Londres y a la mañana siguiente, con gran asombro de su lagarto y lagarto, los muchachos más atrevidos osaron sonreírse mutuamente. El pequeño Rubén se despertó repitiendo palabra por palabra una larga conferencia pronunciada por aquel curioso escritor antiguo, uno de los poquísimos cuyas obras se ha permitido que lleguen hasta nosotros, George Bernard Shaw, quien hablaba, de acuerdo con la probada tradición de entonces, de su propio genio, para los guiño y recita del pequeño Rubén. Esta conferencia era, desde luego, perfectamente incomprensible, y sospechando que su hijo se había vuelto loco de repente, enviaron a buscar a un médico. Afortunadamente, este entendía el inglés, reconoció el discurso que Shaw había radiado la víspera, comprendió el significado de lo ocurrido y envió una comunicación a las publicaciones médicas acerca de ello. El principio de la enseñanza durante el sueño, o hipnopedia, había sido descubierto. El DIC hizo una pausa efectista. El principio había sido descubierto, pero habían de pasar años, muchos años, antes de que tal principio fuese aplicado con utilidad. El caso del pequeño Rubén ocurrió solo 23 años después de que nuestro Ford lanzara al mercado su primer modelo T. Al decir estas palabras, el director hizo la señal de la T sobre su estómago, y todos los estudiantes le imitaron reverentemente. Furiosamente, los estudiantes garrapateaban. Hipnopedia, empleada por primera vez oficialmente en 214D.F. ¿Por qué no antes? Dos razones. A. Estos primeros experimentos, les decía el DIC, seguían una pista falsa. Los investigadores creían que la hipnopedia podía convertirse en un instrumento de educación intelectual. Un niño duerme sobre su costado derecho, con el brazo derecho estirado, la mano derecha colgando fuera de la cama, a través de un orificio enrejado redondo, practicado en el lado de una caja. Una voz habla suavemente. El Nilo es el río más largo de África y el segundo en longitud de todos los ríos del globo, aunque es poco menos largo que el Mississippi y Missouri. El Nilo es el más importante de todos los ríos del mundo en cuanto a la anchura de su cuenca, que se extiende a través de 35 grados de latitud. A la mañana siguiente alguien dice: Tommy, ¿sabes cuál es el río más largo de África? El chiquillo niega con la cabeza. Pero, ¿no recuerdas algo que empieza? El Nilo es el río más largo de África y el segundo en longitud de todos los ríos del globo. Las palabras brotan caudalosamente de sus labios, aunque es poco menos largo que... Bueno, entonces, ¿cuál es el río más largo de África? Los ojos aparecen vacíos de expresión. No lo sé. Pues el Nilo, Tommy. ¿Cuál es el río más largo del mundo, Tommy? Timmy rompe a llorar. No lo sé, solloza. Este llanto, según explicó el director, desanimó a los primeros investigadores. Los experimentos fueron abandonados. No se volvió a intentar enseñar a los niños durante el sueño. La longitud del Nilo, muy acertadamente, no se puede aprender una ciencia a menos que uno sepa de qué se trata. Por el contrario, debían haber empezado por la educación moral, dijo el director, abriendo la marcha hacia la puerta. Los estudiantes le siguieron, garrapateando desesperadamente mientras caminaban hasta llegar al ascensor. La educación moral, que nunca, en ningún caso, debe ser racional. Silencio, silencio, susurró un altavoz cuando salieron del ascensor en la 14ª planta, y silencio, silencio, repetían incansables los altavoces, situados a intervalos en todos los pasillos. Los estudiantes y hasta el propio director empezaron a caminar automáticamente sobre las puntas de los pies. Sí, ellos eran alfa, desde luego, pero también los alfas han sido condicionados. Silencio, silencio, el aire todo de la planta 14ª vibraba con aquel imperativo categórico. Unos 50 metros recorridos de puntillas los llevaron ante una puerta que el director abrió cautelosamente. Cruzando el umbral penetraron en la penumbra de un dormitorio cerrado. 80 camastros se alineaban junto a la pared. Se oía una respiración regular y ligera, y un murmullo continuo como de voces muy débiles que susurraban a lo lejos. En cuanto entraron, una enfermera se levantó y se cuadró ante el director. ¿Cuál es la lección de esta tarde?, preguntó este. Durante los primeros 40 minutos tuvimos sexo elemental, contestó la enfermera, pero ahora hemos pasado a conciencia de clase elemental. El director paseó lentamente a lo largo de la larga hilera de literas. Sonrosados y relajados por el sueño, 80 niños y niñas yacían respirando suavemente. Debajo de cada almohada se oía un susurro. El DIC se detuvo e inclinándose sobre una de las camitas escuchó atentamente.
¿Conciencia de clase elemental?, dijo el director. Vamos a hacerlo repetir por el altavoz. Al extremo de la sala un altavoz sobresalía de la pared. El director se acercó al mismo y pulsó un interruptor. Todos visten de color verde, dijo una voz suave pero muy clara, empezando en mitad de una frase. Y los niños Delta visten todos de caqui. Oh no, yo quiero jugar con niños Delta. Y los epsilones todavía son peores, son demasiado tontos para poder leer o escribir. Además visten de negro, que es un color asqueroso. Me alegro mucho de ser un beta. Se produjo una pausa. Después la voz continuó. Los niños alfa visten de color gris, trabajan mucho duramente que otros, porque son terriblemente inteligentes, de verdad. Me alegro muchísimo de ser beta, porque no trabajo tanto. Y además, nosotros somos mucho mejores que los gamas y los delta. Los gamas son tontos, todos visten de color verde, y los niños delta visten todos de caqui. Oh no, yo no quiero jugar con niños delta, y los epsilones todavía son peores. Son demasiado tontos para... El director volvió a cerrar el interruptor, la voz enmudeció. Solo su desvaído fantasma siguió susurrando desde debajo de las 80 almohadas. Todavía se lo repetirían 40 o 50 veces antes de que despierten. Y lo mismo en la sesión del jueves, y otra vez el sábado, 120 veces, 3 veces por semana durante 30 meses, después de lo cual pueden pasar a una lección más adelantada. Rosas y descargas eléctricas, el caqui de los deltas y una varada de azafetida indisolublemente relacionados entre sí antes de que el niño sepa hablar. Pero el condicionamiento sin palabras es algo tosco y burdo. No puede hacer distinciones más sutiles, no puede inculcar las formas de comportamiento más complejas. Para esto se precisan las palabras, pero palabras sin razonamiento, en suma, la hipnopedia, la mayor fuerza socializadora y moralizadora de todos los tiempos. Los estudiantes lo anotan en sus pequeños blogs directamente de labios de la ciencia personificada. El director volvió a accionar el interruptor. Terriblemente inteligentes, estaba diciendo la voz suave, insinuante e incansable. De verdad, me alegro muchísimo de ser beta. ¿Por qué? No precisamente como gotas de agua, a pesar de que el agua, es verdad, puede agujerear el más duro granito, más bien como gotas de lacre fundido, gotas que se adhieren, que se incrustan, que se incorporan a aquello encima de lo cual caen, hasta que, finalmente, la roca se convierte en un solo bloque escarlata, hasta que, al fin, la mente del niño se transforma en esas sugestiones, y la suma de estas sugestiones es la mente del niño, y no solo la mente del niño, sino también la del adulto, a lo largo de toda su vida. La mente que juzga, que desea, que decide, formada por estas sugestiones, y estas sugestiones son nuestras sugestiones, casi gritó el director exaltado, sugestiones del Estado. Descargó un puñetazo encima de una mesa. De ahí se sigue que un rumor lo indujo a volverse. Oh, Ford, exclamó en otro tono, he despertado a los niños.